información genética se transmite de una generación a otra y cómo es que ésta se convierte en algo palpable. Silencio, por favor. Lo que he llegado tarde no distraiga más de lo que decía. Decíamos entonces de que en esta parte lo que nos interesa, lo que vamos a conocer, es cómo es que la información genética se transmite de una generación a otra y cómo es que esa información genética también se expresa. Genotipo es lo que nosotros tenemos en nuestro genoma, en nuestro DNA, la información que está guardada. Y fenotipo es cómo la expresamos, cómo se ve nuestro cuerpo, cómo se expresa esa información en términos palpables. Bueno, entonces ya conocemos entonces la estructura básica de los ácidos nucleicos, tanto de los nucleótidos como del DNA y del RNA. Ya nos hemos martirizado ahí con las diversas reacciones que participan en esta ruta metabólica, y hoy día entonces vamos a continuar un poquito más, pero ya con los mecanismos de replicación, ¿no? Mecanismos de replicación y transcripción, que son los temas del día de hoy. La replicación básicamente es cómo es que la información se duplica. El DNA se duplica, ¿no? Para que un ser vivo transmita a su descendencia la información genética que tiene guardada. Y la transcripción es como esta información pasa del DNA, ¿no?, a una molécula intermedia que es el RNA, que es el que va a permitir convertir esa información escondida, guardada, ¿no?, en fenotipo. Entonces la transcripción lleva la información genética que está guardada en el DNA y la va a llevar hacia la conversión de proteínas, que es básicamente la que va a determinar el fenotipo que nosotros vamos a ver. Muy bien. El primer concepto que tenemos que recordar con respecto al DNA, ya lo vemos ahí, y sobre todo respecto a la replicación del DNA, es que la replicación del DNA es de naturaleza semiconservativa. ¿Qué quiere decir semiconservativa? Que cada célula, al momento de dividirse, va a generar células hijas, en este caso un DNA materno, va a producir 2 DNAs hijas, y cada una de ellas va a conservar la mitad de la información, o la mitad de la hebra original, y la otra mitad va a ser una mitad nueva. O sea, cada hija va a tener un DNA de la madre y un DNA, una hebra nueva, sintetizada. Por eso se le llama semiconservador. ¿Ok? ¿Y cómo es que se da esta duplicación? Esto lo vamos a ver para ver el proceso en sí de cómo es que se replica, cómo es este proceso de replicación de DNA. Vamos a tener en esta diapositiva ver cuáles son los participantes en este proceso. El DNA, en primer lugar, cuando se va a... Sabemos que es una molécula muy grande, tremendamente grande. Cuando se va a duplicar, lo va a hacer en diferentes puntos, lo va a hacer en diferentes partes. Va a empezar a abrirse en diferentes lugares. A esos lugares se le llaman, pues, orígenes de replicación. O también origen de replicación. Es ahí donde se va a abrir el DNA, donde se van a desarmar esos nucleosomas, ¿no?, que lo constituyen, se va a abrir la cromatina, se va a aflojar, ¿no?, se van a separar ese DNA y van a participar todos estos componentes. Obviamente los primeros componentes necesarios van a ser los ladrillos que van a servir para construir esta gran cadena, ¿no?, los nucleótidos. En este caso son desoxirribonucleótidos, que son trifosforilados, o sea, desoxi ATP, desoxi GTP, desoxi CTP y desoxi TTP. Adenina, guanina, citidina, timina, para el DNA. Esos son los nucleótidos. No está en este grupo el uracilo porque él solamente se utiliza en el RNA. Una vez que se abre la molécula, para esa abertura necesita la actividad de estas enzimas que están acá,
Miren acá, la enzima helicasa rompe puentes de hidrógeno. Sabemos que las bases nucleotídicas de un DNA de doble cadena están unidas por puentes de hidrógeno, ¿no es cierto? Están acercadas por puentes de hidrógeno. Entonces, estas puentes de hidrógeno se tienen que romper para que se pueda separar la hebra. Entonces, lo primero que pasa es eso. ¿Y quién lo hace? La helicasa. Pero para que esta separación, esta hebra que está separada, no se vuelva a juntar, van a participar otro componente, esta proteína que se llama acá Single Strand Binding Protein, que básicamente es proteínas de unión a hebra simple, que va a garantizar, estas proteínas solo se van a unir, no se van a unir a las secuencias de DNA que están pegadas, sino que se van a unir solamente a las secuencias de DNA que se han separado. Y su función va a ser eso, mantenerlas separadas, que no se vuelvan a pegar. Mantener abierta este origen de replicación. Ahí está, mantienen las células de DNA. Y las otras enzimas que van a participar, una vez que ya está abierto, son estas, ¿no? Una topoisomerasa, bueno, no es una, en realidad son varias, que van a eliminar las tensiones. ¿Por qué? Porque sabemos que el DNA, ¿cómo está? ¿Qué forma tiene? Una hélice, está enrollada. Y al estar enrollada, imagínense que está enrollada, imagínense que ustedes tienen una trenza, una soga trenzada, ¿ya? Y ustedes separen por el medio esa soga y empiecen a separarla, a jalarla. ¿Qué es lo que va a pasar en los extremos? Se van a empezar a trenzar más todavía. Se van a aflojar en el centro, pero en los extremos se van a tensar más, se van a apretar más. Esa tensión tiene que ser liberada. Y para eso sirven estas topoisomerasas. Rompen este DNA en los extremos y hacen que giren y se libere esa tensión. Pues eso funciona. Y después vienen propiamente las que van a sintetizar propiamente el DNA. La RNA polimerasa, que es la que, miren, RNA no es un error, no es DNA, sino RNA polimerasa, que lo que va a sintetizar es un fragmento chiquitito de RNA, que se llama cebador. ¿Y por qué lo hace? Porque la que sí va a replicar, que es la DNA polimerasa 3, no puede hacerlo de la nada, necesita tener algo de donde anclarse para poder empezar a trabajar. Y ese algo que necesita es este pequeño fragmentito de ARN. ¿Por qué? Porque esta ARN polimerasa no necesita de nada para empezar a trabajar. Entonces le hace ese favor, viene, le avanza un pedacito y después recién se puede unir esta DNA polimerasa 3 y empieza a hacer su trabajo. ¿Y cuál es su trabajo? Agarrar estos nucleótidos y pegarlos. Pegarlos, hasta lograr formar una gran molécula, ¿no es cierto? ¿Okay? Después se utiliza otra DNA polimerasa, aparte de esta DNA polimerasa 3, que es la DNA polimerasa 1. Y su función es básicamente reparar y sustituir este cebador, porque este cebador no puede quedar ahí, tiene que después ser eliminado. Es un fragmento de RNA que después tiene que ser eliminado. Y lo elimina esta polimerasa 1. Y va a reparar algunas secciones que se van a ir generando. Y dentro de un ratito vamos a ir cómo se va a ir, y se va a entender claramente. El DNA, como decíamos, se va a generar dos hebras hijas, ¿no es cierto? A partir de cada hebra madre. Hay dos hebras madres, ¿no? Uno va a ser en forma continua y otro va a ser en forma discontinua, en forma de fragmentos, pedazos de más o menos 1000 nucleótidos. A esos fragmentos se le llaman fragmentos de Okazaki. Esta ligasa tiene esa función de unir esos fragmentos que se han ido generando en la replicación. Y ahora vamos a ver un esquema para poder, todos estos que hemos mencionado, cómo es que trabajan juntos. ¿Ya? Aquí está. ¿Ya? Ahí está primero la helicasa, es la que va adelante. ¿Cuál es su función? Ir rompiendo los puentes de hidrógeno. Por eso se llama helicasa, rompe hélices, va rompiendo. Y acá están estas bolitas amarillas, que son unas proteínas, ¿no?,
las proteínas de unión a las cadenas sencillas, las binding proteins. Entonces se van a ir pegando para mantener abierta este origen de replicación. Los otros componentes son estos. Miren, la RNA, esta es la RNA polimerasa, o también llamada primasa, que es la que va a sintetizar con el azulito un pedacito de RNA, chiquito nada más, que le va a servir de soporte a la DNA polimerasa. Está acá. DNA polimerasa está acá. Esta lo vamos a explicar un poquito con detalle después. Este lado lo vamos a explicar primero. Resulta de que estas dos hebras no se van a sintetizar de la misma manera. No se van a sintetizar de la misma manera. ¿Por qué razón? Como les explicamos en la vez pasada, en la reunión anterior, el DNA tiene un sentido, un orden. 5', 3', 3', 5'. Que siempre tiene ese orden, y ese orden es importante. Entonces, ese orden lo van a seguir estas enzimas. La RNA polimerasa, que es la que se va a encargar de sintetizar la nueva cadena de DNA, va a agarrar, siempre va a agarrar el extremo prima, molde, que en este caso es el color negro, ese es el molde, y va a sintetizar la nueva hebra de DNA desde 5' hasta 3'. Ese siempre va a ser su sentido. Entonces por eso, una vez que entra por acá, cuando se pegue en este lado, en esta hebra, que esta hebra es 3' por acá hasta 5' por ahí, va a empezar a sintetizar de forma tranquila. O sea, primero su cebador, que es este de acá, un poquito acá, de RNA, y después empezar ahí, va a ir a avanzar tranquila, sin ningún problema, sin ningún inconveniente. La helicasa se va a seguir rompiendo, y esta DNA polimerasa 3 va a ir avanzando de forma y no tiene ningún problema, ningún inconveniente. A esa hebra se le llama la hebra continua. La hebra continua. También le llaman hebra conductora, porque no hay ningún problema para sintetizar la hebra. La dificultad está un poco acá. ¿Y qué es lo que pasa? Que como decimos, esta enzima solamente va a agarrar la hebra 3' y la va a ir generando una nueva hebra que empieza desde 5' y va a ir así. Esta hebra madre es 3'. La otra tiene que ser, como es antiparalela, tiene que ser 5'. Entonces, ¿cómo hace la enzima? No puede ir así. Tiene que ir así. Entonces tiene un inconveniente. ¿Cómo va a avanzar de esta manera? No puede avanzar. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer? ¿Cuál es el artificio que va a utilizar él? En este caso, la RNA polimerasa va a crear, no un primer, como en este caso que se crea un primer y ahí se agarra la RNA polimerasa y avanza, sino va a tener que sintetizar fragmentos pequeños. Entonces, la RNA polimerasa sintetiza un pequeño primer, chiquito acá. Si supongamos que la enzima está por acá, sintetiza un pequeño primer, se viene por acá y avanza en este sentido. No avanza para allá, igual que la otra, porque esta hebra va en este sentido. Avanza para atrás. 1000 nucleótidos. No puede más. Por ejemplo, acá empezó. 1000 nucleótidos. Hasta ahí terminó, un fragmento. La RNA polimerasa avanza, hace otro primer acá. Entonces, la enzima avanza otro poquito más, retrocede nuevamente 1000 nucleótidos. Otra vez hace la misma operación. La RNA primasa avanza y va generando así, avanzando siempre en el único sentido que ella puede trabajar, que es leer la hebra de 3' a 5', siempre de acá para allá. Avanza de acá para allá, de acá para allá, de acá para acá y así. Entonces va generando varios segmentos. Un segmento de 1000 nucleótidos de DNA con un pedacito que es un cebador, luego otro segmento de DNA con otro pedacito que es otro cebador y así. Es una hebra discontinua. Ese es el artificio que tiene que utilizar esta enzima para poder
sintetizar en este sentido. Pero una vez que ha hecho eso, entonces para corregir ese problema, esa discontinuidad, es que participa lo que ya mencioné acá, la DNA polimerasa 1. ¿Cuál es su función? Degradar el RNA, que está ahí como cebador intercalado, degradarlo y sustituirlo por DNA. Por eso su función es reparadora. Pero aún así estos segmentos van a seguir separaditos. Y entonces viene la tercera enzima, la DNA ligasa, que como dice acá, une estos fragmentos que se denominan fragmentos de Okazaki. Entonces va a formar estos enlaces fosfodiéster. ¿Okay? Ahora, esto lo vemos ahí, se ve un poquito enredado, pero lo vamos a ver en movimiento. Lo vamos a ver en movimiento. Lo vamos a ver en movimiento. Vamos a ver. Uy. Bueno, vamos a verlo desde el principio, ¿ya? Y vamos a parar acá. Aquí está nuestra hebra. Decíamos que es semiconservativa, entonces se divide en dos. Esta es la hebra madre. Se va a dividir en dos y va a formar las dos hebras nuevas. Primero es la ruptura de los puentes de hidrógeno y formación entonces de los orígenes de replicación. Esta es la ligasa y aquí están viniendo las proteínas de unión a la cadena C. Se pegan ahí para mantener abierto, ¿no?, el origen de replicación. Se crea la burbuja de replicación. Decíamos que en el DNA entonces se abren varias burbujas de replicación para que simultáneamente se esté dividiendo en varios, o se esté multiplicando en varios lugares. Esta es una burbuja de replicación, pero partiéndola a la mitad se forma esta manera que vemos acá en este lado, y a esto se le denomina horquilla de replicación. Vamos a estudiarla primero acá y después ya la vamos a ver en forma conjunta. ¿Ya? Muy bien. La hebra conductora es la que le decía, la continua, la que es más fácil. Viene la polimerasa y construye sin ningún problema. Decíamos entonces que esta DNA polimerasa para que pueda hacer su trabajo necesita tener un primer. ¿Por qué? Porque ella forma, esta DNA polimerasa 3 lo que hace es formar enlaces fosfodiéster, que son los que se forman de un nucleótido a otro, ¿no es cierto? Lo que van a formar la columna vertebral del nucleótido, ¿no es cierto? Entonces, si no hay un nucleótido previo, ¿a quién lo va a pegar? Entonces, por eso necesitan un fragmento previo.
Ese fragmento previo se lo va a proporcionar la RNA polimerasa, que también se le llama primasa. Le va a proporcionar un pedacito de RNA que le va a servir para eso. Ahí está. Pega unos cuantitos, en realidad son más que esos, y le da ese extremo cebador para que ella pueda trabajar. Y una vez que ya está eso, ya puede ella trabajar tranquilamente, formando enlaces fosfodiéster. Y obviamente las bases que se van colocando son las que tienen complementariedad, ¿cierto? Muy bien. Aquí viene la otra. Aquí está el tema de las direcciones, vean ustedes, ¿no? Esta es la cadena molde, de 3' a 5', y esta es la nueva cadena, de 5' a 3'. Esta es la otra cadena molde. Miren dónde empieza, 5' a 3'. Ella no puede avanzar así, tiene que avanzar en este sentido, de acá para acá, y ahí viene su problema, ¿no es cierto? Entonces vamos a ver cómo es que hace. Sigue abriéndose la horquilla, sigue avanzando la hebra conductora, que es la continua. ¿Ya? Este de ahí es la DNA polimerasa 1, que lo que viene a hacer es reemplazar ese RNA por DNA, o sea, elimina al primer. Y aquí es una ampliación de cómo es que funciona esta RNA, esta DNA polimerasa, trayendo un nucleótido trifosfato, lo coloca en su lugar, formando sus puentes de hidrógeno acá. Se rompe un pirofosfato. Este pirofosfato también se va a romper para liberar energía y generar este gas. Acá no se ve, pero esto se rompe también. Eso va a garantizar de que sea una reacción irreversible. Y así se van uniendo y se van formando los puentes de hidrógeno entre las bases complementarias. Esa es la hebra continua, ahora la hebra rezagada, la discontinua. Ahí está. Sintetizada en esta dirección. Dirección contraria. Ahí está nuevamente la primasa. Y miren, ya no forma el cebador ahí adelante, sino lo forma ahí. Porque como no va a poder avanzar, tiene que formarlo acá. Viene la DNA polimerasa 3 y retrocede. En el único sentido que ella puede caminar. Otra vez avanza, otra vez viene su ayudante, otro primer, otra vez avanza. En el único sentido que ella puede caminar, leyendo de 3 a 5. A estos tramos, como bien lo dice ahí, se le denomina fragmentos de Okazaki. Okazaki. Nuevamente viene la DNA polimerasa 1 a cambiar esos RNAs por DNAs. La corregimos. Y la ligasa, que hace ya la unión de estos fragmentos de Okazaki. Y así se va produciendo, va avanzando de esa manera, por fragmentos, por pedazos, porque siempre avanza y retrocede, avanza y retrocede, avanza y retrocede. ¿Ya? Muy bien. Aquí ya vamos a ver toda la hebra, ya no la horquilla, sino toda la burbuja. RNA primasa, DNA polimerasa, y están avanzando cada uno por su lado.
vuelta, las dos se van sintetizando de manera simultánea. Y en el otro lado, igual, va avanzando por ahí también. En este caso, aquí, en el lado opuesto, vendría a ser la discontinua. En este sentido, trabajaría la hebra continua. Y aquí se forma la otra discontinua. La DNA polimerasa 1, nuevamente reparando, y por último la enlace, que otra vez va a venir a unir ya los fragmentos. Y esto ya todo en simultáneo. ¿Cómo se va a ir dando? Por los dos lados. Como decíamos, esto se va a ir dando en simultáneo en diferentes puntos, diferentes burbujas, que van a crecer hasta llegar a unirse, formando ya las dos nuevas moléculas de DNA a partir de uno. ¿Ya? Muy bien. Eso es la replicación del DNA. ¿Ya? No es muy complicado en realidad. Cuando se le ve un movimiento es mucho más entendible. Pero aquí esto tiene que quedar acá porque cada uno tiene que quedar con sus nombres para que ustedes lo puedan revisar y mirar y ver los nombres de cada uno de ellos. ¿Ya? Muy bien. ¿Preguntas? ¿Alguna pregunta? ¿Va a venir en el examen todo? Sí, va a venir en el examen. Claro. Pues, ¿tienes alguna pregunta? Todo. Claro, con el video. El video lo puede compartir. Claro. Lo que pasa es que es recontra pesado. Acá yo lo tengo en el formato que lo tengo. En el formato de WMB, que es para el video de Windows, sale como 240 megas. Pero en otro formato, que también corre en mi computadora, no sé si correrá un formato nuevo que ni conozco, sale como 40 y tantos megas. Pero sí, no sé cómo lo podemos compartir, porque no lo puedo pasar porque por internet abierto me pasa pesado. Lo copiamos y ahí ustedes se lo pasan entre ustedes. ¿Ya? Pero básicamente la idea del video es que ustedes lo vean y lo puedan entender, pero cuando ustedes lo tengan que estudiar, esto es lo que les va a ayudar más, este esquema, que es fijo. ¿Ya? De cualquier modo lo vamos a compartir en video. El escritorio solo puede estar. Ya, muy bien. Entonces, insisto, ¿alguna pregunta? Esto no pretende ser un curso de biología molecular. El curso de biología molecular tiene que ver hay muchos detalles acá que ver, detalles pequeños, ¿no? Una serie de cosas, pero que nosotros vamos a ver solamente así de manera grande para que ustedes lo puedan tener una idea de cómo es que funciona el fenómeno, ¿no? Vuelvo a decidir acá. Ustedes, primero que nada, tienen que recordar quiénes son los que participan. Estos son los personajes. Pero van a recordar ahí quiénes son. Y así recordadito está cuál es la función que tiene cada uno de ellos. Entendiendo cuál es la función que tiene cada uno de ellos, es que en el siguiente esquema ustedes pueden ver qué es lo que está haciendo cada uno en ese gráfico. ¿Hay alguna de estas funciones que no se haya entendido? Que necesite que se aclare. Sí, uno por uno. A ver, dime, Carlota. Doctor, quería, no he entendido de repente bien, no sé, pero
va a replicar, cómo es que se va a separar, ¿no? Quiénes participan y todo, pero al producirse la burbuja, ¿cómo, o sea, ¿cómo es que se produce la burbuja? O sea, ¿debido a qué? O sea, ¿cómo que se va a dar la burbuja? ¿Ves? Por ejemplo, esos son los detalles que son un poquito más complicados que esto. Eso ya no tiene que ver en sí con esta parte, sino con lo que se denomina el ciclo celular. El ciclo celular es un poquito más amplio, es parte de biología molecular, ¿no? Cómo se dan los estímulos, ¿no? Una serie de estímulos, una serie de cascadas que van a avisarle a la célula que ya es el momento en el cual se tenga que dividir. Cuando se va a empezar a dividir, es donde lo primero que hace, ¿qué cosas se hace en la profase? Cuando se pasa, la célula puede estar normal en su ciclo celular en una etapa de interfase hasta que llega un momento de que se desencadena el ciclo celular, que es una serie compleja de proteínas, que dan el iniciador, y ahí empieza la profase, que básicamente es duplicación del DNA, y ahí es donde empieza a hacerse este procedimiento. Tu pregunta corresponde a la parte de ciclo celular. ¿Cómo es que la célula gobierna todo su ciclo celular? Básicamente, ¿qué cosa es lo que va a gatillar el proceso? ¿No es cierto? Ahí es donde está tu problema. No en esta parte. No entremos más en esos aspectos, si no se va a complicar más todavía el tema, porque se va a ampliar mucho más. Si jalamos así por ese lado, vamos a ampliar bastante el tema, ¿ya? Pero ese es el asunto. Los mecanismos que gobiernan el ciclo celular, ¿ya? Son los que van a indicar en qué momento una célula está lista para empezar a... Eso tiene que ver con los factores de crecimiento también, ¿ya? Ustedes saben que, por ejemplo, en un tejido que está normalmente tranquilo, por ejemplo, se da una herida. Una herida, hay una liberación de una serie de factores, citoquinas, inflamación y todo lo demás, ¿no es cierto? Las plaquetas, por ejemplo, tienen un factor denominado factor de crecimiento plaquetario, pero así como ellas hay otros tantos. Esos factores de crecimiento, ¿qué es lo que hacen? Son justamente proteínas que van a llegar a las células que normalmente están en ese momento en interfase, están tranquilas ahí, y les van a indicar de que tienen que empezar a proliferar para corregir esa herida. Entonces, es una señal paracrina, hormonal, pero paracrina, y que va a hacer de que la célula entre en se desarrolle el tema de la proliferación celular. Por una serie de sistemas de señalamiento, va a desencadenarse, se va a disparar el proceso de proliferación. O sea, la célula que normalmente tiene, las células inmaduras, que siempre están en un tejido, normalmente van a diferenciarse, van a especializarse en el tejido donde viven, pero cuando llegue esta señal, van a dejar de diferenciarse y van a empezar a proliferar. O sea, son dos procesos que se dan en forma no simultánea. En un momento que empieza a proliferar, deja de diferenciarse y empiezan a multiplicarse nada más, a hacer una proliferación. Y cuando ya se cubrió la necesidad, viene la etapa de diferenciación, que es otro proceso, también gobernado por estas moléculas de señalización que le van a indicar a la célula, tienes que especializarte. ¿Y la especialización básicamente en qué consiste? Si es un enterocito, digamos, tiene que desarrollar todas las proteínas, toda la maquinaria necesaria para que sea un enterocito. Si es un adipocito, todas las proteínas necesarias para que lo caractericen como un enterocito, ¿no? O como un adipocito. O sea, eso básicamente es la diferenciación. Y por ejemplo, moléculas de diferenciación, el tema que íbamos a ver y que ha quedado frustrado, el PEPAR. El PEPAR gamma es una sustancia que va a llegar y es la que va a permitir la diferenciación de las células indiferenciadas del tejido conectivo, ¿no? Las va a convertir en ¿qué? En adipocitos, por una serie de mecanismos de señalización. Ingresa, va a penetrar dentro de la célula, llega al núcleo, va a gatillar ciertos genes, ¿no? Que van a hacer de que empiecen a producirse ciertas proteínas dentro de la célula y esta célula se convierta, de lo que era una célula indiferenciada, se convierte en un adipocito. Provoca todas las proteínas propias de un adipocito. Entonces, esos temas, el tema de la diferenciación, el tema de la proliferación,
tienen que ver con el ciclo celular, con la reparación de heridas, y son los que van a gatillar principalmente este punto. El por qué se abre una horquilla de replicación. En qué momento la célula recibe la indicación de que se debe dividir. Y lo primero que hacer para hacer dividir, ¿qué cosa es? Duplicar su genoma. Muy bien. Otra pregunta. Tú creo que te estabas preguntando algo, ¿cómo se llama tu compañero? ¿Te estás preguntando algo, pero querés preguntar algo? No, estaba haciendo así. Ahí. No, pero no. Preguntas, por favor. Quiero que quede claro sobre esta parte de la replicación. A ver. Lo hacemos más despacio, qué parte no se entendió, qué. Yo sé que la parte complicada es esta. Porque esta es sencilla. Acá, como hemos visto en el video, solamente participan dos enzimas si se quiere, ¿no es cierto? Viene la primasa, pone su cebador y después viene la otra, la DNA polimerasa 3, y empieza a hacer su forma discontinua. El problema que se suscita, ¿por qué cosa es? Porque la enzima siempre va en la misma dirección. Y obviamente las hebras que se van a sintetizar, una tiene una dirección y la otra tiene dirección contraria. ¿Se acuerdan que le dije? Acuérdense que siempre van a haber dirección, son antiparalelas. Una siempre va a ser fácil y la otra va a ser un problema para la enzima. Y simplemente ha desarrollado ese mecanismo. Ahora, en realidad, aquí lo estamos separando así para hacerlo más didáctico. En realidad, esta DNA polimerasa es una sola enzima que tiene dos subunidades que van a ir avanzando simultáneamente estas dos hebras. Tanto la hebra continua como la discontinua. Una misma molécula o un mismo complejo. Y esta se va a enrollar alrededor de ella para que pueda siempre avanzar en el mismo sentido que puede hacer. O sea, es un poquito más complicado que esto. Lo estamos haciendo en plano para que pueda verse, pero en el espacio es un poquito más complicado todavía. ¿Ya? Pero lo que debemos resaltar de todo esto, ¿no?, es el sistema tan fino que se ha desarrollado evolutivamente para poder garantizar, ¿no?, esta formación, ¿no?, utilizando los recursos que se tienen, utilizando todo este grupo de enzimas, todo este grupo de participantes para poder garantizar de que esto de que sea exactamente iguales, las hebras que se producen son exactamente iguales y se garantice que pase la información totalmente completa, ¿no? Son mecanismos muy finos cuando se estudia. Incluso cuando veamos la transcripción, vamos a ver que son mecanismos bastante complejos. Aquí se conoce más que en el tema de la transcripción. En el tema de transcripción todavía hay algunos huecos de algunas cosas que no se conoce bien, que no se sabe bien cómo funcionan o cómo interaccionan. Se sabe parte de ello, pero no, aquí se conoce un poco más, pero es un poquito más profundo, ¿no? Bueno, sigo insistiendo. Pregunta, por favor. El tema no es largo, es corto, pero necesito darle el tiempo necesario para que ustedes lo comprendan. Sí, dime, Carlos. Cuando empieza a cortar y empieza a avanzar, usted mencionó que había, se vio que había una enzima, si no me equivoco, que lo que va a ayudar es a corregir ese ARNA pero en ADN, ¿no? Entonces, esta de acá tiene entonces una información No es que tenga la información. La única información que se maneja es la información que está en el DNA, o sea, en la madre, aquí. Esta es la única información que se maneja. Lo que van a hacer las DNA polimerasas básicamente es pegar los nucleótidos que correspondan según su afinidad o según la complementariedad de bases. Si en la cadena molde hay una adenina, se tiene que poner una timina. Si hay una guanina, se tiene que poner una citosina. Esa es la regla que siguen estas dos polimerasas. Ahora, ¿por qué decimos que ella va a reemplazar RNA por DNA? Porque, como decíamos, esta polimerasa 3, ella, como hemos visto en el video, ¿qué es lo que hace? Jala un nucleótido y lo pone al costado del otro, ¿no es cierto?
y genera el enlace fosfodiéster. Entonces, el enlace fosfodiéster es el que va a unir a dos nucleótidos a través de un grupo fosfato. Necesita dos nucleótidos para poder formarse. Entonces, cuando empieza de cero, no tiene a quién pegarle el primer nucleótido. No puede, no hay otro con quien formar el enlace fosfodiéster. Entonces, por esa razón, la primasa, que es una RNA polimerasa, no necesita eso. Ella no necesita formar partículas, los coloca, los pega, nada. Entonces, ella viene y crea un pequeño fragmento de RNA. Ahora, ¿por qué es un fragmento de RNA? Porque la diferencia entre RNA y DNA, ya hemos dicho, son las ribosas, ¿no? En este caso es ribosa, en el caso del DNA es desoxirribosa, y después el caso del uracilo, que en el RNA es uracilo y en el caso del DNA es timina. Entonces, esas son las únicas diferencias que va a utilizar la primasa. La primasa va a utilizar el mismo molde de la cadena, pero lo que va a pegar son diferentes nucleótidos. Nucleótidos de ribosa y nucleótidos que tengan uracilo en lugar de timina, nada más. Pero va a utilizar la misma información porque lo que va a pegar son nucleótidos complementarios a la cadena molde. Ok, una vez que ya se creó ese fragmento y vino la DNA polimerasa y hizo lo que tenía que hacer, decíamos que viene esta DNA polimerasa 1 para corregir eso. ¿Qué es lo que va a hacer? Ese fragmento de RNA que tiene una secuencia complementaria al molde, lo va a quitar, va a ir quitando esos nucleótidos de RNA y va a poner los nucleótidos correspondientes de DNA. ¿Cuáles son? Desoxinucleótidos, y en lugar de poner uracilo, donde hay uracilo pondrá timinas, porque eso es lo que caracteriza. Nada más, pero ¿quién le va a dar el molde? ¿De cuál es la secuencia? El molde de la madre que estaba ahí. No, él no va a traer información de otro lugar. Toda la información, el molde es el que está acá, que está fijo, sobre el cual se trabaja. ¿Ya? O sea, siempre lo que se va formando, lo que forma tanto esto como esto, e incluso la primasa, todo es en base al molde que tiene la cadena de DNA madre. Eso le sirve de molde. ¿Ya? ¿Entendió esta parte? ¿Quedó clara tu...? ¿Sí? ¿Otra pregunta? ¿Sí? Les pregunto, ¿han entendido por qué es que se forma de manera discontinua en este lado? Tú, por favor, ¿me puedes decir por qué se forma de manera discontinua acá? El DNA nuevo. Bueno, lo que entendí es que de acá se va en el 3 y acá, de acá, de este lado acá se va por el número 3 y allá va así, lo contrario, pero por el número 5. El DNA madre, que está acá, tiene dos hebras y siempre están en sentido contrario. Empieza en 3 y termina en 5, una hebra, la otra empieza en 5 y termina en 3. Y el DNA polimerasa, que es el que va a producir los nuevos DNAs, solamente lee en un sentido, en este, de 3' a 5'. Y en este lado no lo puede hacer, tiene que hacerlo en este sentido. Esa es la razón que obliga a generar esto. Ok. Sí. Las enzimas que están participando en ellas, ¿de dónde es que o están ahí o están presentes? O sea, ¿de dónde se obtienen, dónde se forman? ¿Cómo es que...? Todas las proteínas se van a formar en el núcleo de la célula. Todas las proteínas, todas las proteínas. Perdón, sí, miento. Toda la información está contenida. Las proteínas, antes de ser proteínas, han pasado también por un proceso similar, ¿no? Han pasado por la transcripción de la transcripción a RNA. El RNA ha salido de la célula, del núcleo, ha llegado al citoplasma, ahí se ha convertido este RNA en una proteína. En el caso de estas proteínas,
cuando se crea en el citoplasma, se le genera, ¿te acuerdan que les mencioné en una ocasión un péptido señal? ¿Qué cosa es un péptido señal? Es un pedacito de péptido, una marca que indica que esta proteína tiene origen, o mejor dicho, tiene destino nuclear. Y esa marquita le permite ser transportada hacia el núcleo. Y es en el núcleo donde se conserva. Entonces, obviamente, estas son de tipo constitutivo, o sea, siempre se están produciendo, porque siempre está habiendo recambio de materiales, reparación. Entonces, cuando va a empezar el proceso de duplicación de material genético, obviamente las primeras proteínas que se van a transcribir, ¿quiénes van a ser? Estas enzimas. Entonces, no va a haber este proceso de duplicación, sino va a haber el proceso que vamos a estudiar ahorita, que se llama transcripción. ¿Qué significa? Que el DNA va a generar RNA, esa información que la va a llevar hacia el citoplasma, y en el citoplasma se va a convertir en estas proteínas, porque estas enzimas son proteínas. Y con una marquita que se llama pues peptidoseñal, van a regresar, van a ser transportadas al núcleo, y en el núcleo es donde van a producir este trabajo, su trabajo base. Obviamente eso se va a sintetizar antes de que empiece este proceso. ¿Ya? Pero obviamente la misma solo la produce en una etapa previa, ¿no? ¿Otra pregunta? ¿Sí? A ver, ¿para qué sirve la topoisomerasa? En este proceso. Es para que siga la ruta y para que pueda partir en la parte que está más tensionada. Acá, Que aquí explica está, esto. darse cuenta Ajá. que él está acá, él no está participando acá. Ya. Lo que le decía del ejemplo de una soga que está trenzada. Ujú. Acuérdense de eso siempre, una soga trenzada. Cuando uno la abre, separa las hebras, se van a trenzar más en los Se va a extremos. tensionar. Ajá. Ese mismo efecto es el que se produce acá cuando se abre. Y la topoisomerasas, la función es cortar eso para que gire. Se lo cortan, gira, se relaja. Se da una vuelta y se relaja, ¿no? Y así va liberando esa tensión. Ese es todo un tema también, el tema, porque hay varios tipos de topoisomerasas, algunas que se llaman girasas, otras topoisomerasas, ¿no? Algunas agarran DNA, otras no lo hacen. Entonces, es todo un tema, ese tema del desenrollamiento. Hay enrollamiento negativo, hay enrollamiento positivo, o sea, se juega con bastantes variables aquí en realidad. Pero nosotros estamos haciendo de manera simple porque ese es el concepto que vamos a recordar. La topoisomerasa, ¿qué es lo que hace? Elimina la tensión, ¿no? Elimina las tensiones del giro, del desenrollamiento. ¿Cómo? Cortándolo y haciendo que pueda girar y se pueda desenrollar y pueda seguir abriéndose tranquilamente. Muy bien. Entonces está claro eso. A ver, tú que estás aquí en primera fila. ¿Para qué sirven estas proteínas amarillitas? Las SSB. Piensa por el nombre, cuando ustedes vean, piensa por el nombre. Cadena. Es una estabilizadora de cadena. Para mantener las cadenas separadas. Ajá. Separadas. Por eso se llaman proteínas estabilizadoras de cadena sencilla. Esta es una cadena doble. Cuando se abre, se producen dos cadenas sencillas. Y eso tiene que estar así para que puedan trabajar las enzimas. Si estuviera cerrada no pueden trabajar. Pero la manera de cómo estabiliza es esta proteína. Estas proteínas no se pegan acá, solamente se pegan cuando está abierto. ¿Ya? ¿Quién más? Por acá atrás que están más lejos. A ver. Este amigo, dígame. ¿Cómo ayuda la primasa o ARN polimerasa? ¿Cuál es su función en esta fiesta? Está acá. A ver,
¿Les hay una explicación? Vamos acá para aprender. Profesor, ¿no es que activa la ARN para poder hacer la transcripción? Claro, la RNA polimerasa sirve para la transcripción, ¿no? Pero en este caso no está transcribiendo, está haciéndole un favor a la RNA polimerasa. ¿Cuál es ese favor que le está haciendo? Le está proporcionando un cebador, está proporcionando un lugar donde pueda empezar a transcribir. ¿Por qué? Porque la DNA polimerasa 3 necesita un cebador para poder empezar su trabajo, no puede partir de cero. Entonces la RNA polimerasa, ¿no?, le da un pequeño fragmento, sintetiza un pequeño fragmento de RNA que le sirve de cebador. ¿Saben lo que es un cebador, no? Un cebador es cuando uno pone algo, es como si fuera una inversión previa. Cuando uno pone un negocio, primero tiene que invertir y eso después jala la plata, llama la plata, ¿no? Una cosa por el estilo. Igual es el cebador. Primero tienes que poner una parte que te va a servir para que pueda a partir de ahí empezar a crecer. ¿Ya? ¿Todos estamos de acuerdo con eso? ¿Perdón? Está dentro de la burbuja, porque esto es la burbuja, esto es una horquilla. La horquilla es la mitad de una burbuja. Eso lo tuvimos en el video que va a ayudar para que pague y pueda seguir la construcción. Claro, es la que va adelante siempre, es la que va adelante de la polimerasa 3, generando un pequeño fragmentito. Siempre va adelante generando un fragmentito para que ella pueda, en el lado de la hebra discontinua, o la hebra rezagada también le llaman, porque es la que se va a ir demorando. ¿Ya? Sí. Más resumido. Está bien resumido, ¿no? Por eso te voy a preguntar, ¿qué parte no se entendió para explicar? No puedo creer que no hayas entendido nada, porque tus compañeros están entendiendo. Yo estoy preguntando, no creo que me... Alguna parte quizás no haya quedado claro, pero tienes que hacer un esfuerzo por entenderlo. A ver. A ver. Tú. Afortunado. ¿Para qué sirve la DNA polimerasa 1? Aquí no va a mirar la izquierda. Ahí está muy oscuro. Esta es la que permite esto regresar. ¿Regresar? Sí, la que regresa de esta forma va uniendo nuevamente con... Bueno, no regresa en realidad. Para degradar. No regresa. Lo que va a hacer ella es degradar, como dice ahí, degradar el primer. El primer. ¿Cuál es el primer? Ese pedacito de RNA, el cebador, también llamado primer. Primer o cebador, el primer. Ese primer no puede quedar ahí, porque si no, ¿cómo quedaría nuestro DNA? Quedaría con fragmentos de DNA y fragmentos chiquitos de RNA, y así no puede quedar. La función de este, como dice en la anterior, como ustedes van a ver, lo van a recordar, dice reparar. Repara, va rompiendo degradando este RNA primer y lo va a ir colocando la molécula de DNA que tiene que ir en ese lugar. ¿Ya? Esa es la función. ¿Quién me dice qué cosa hace la ligasa? Aunque ahí lo dice. Une los fragmentos. ¿Qué cosas son los fragmentos de Okazaki? ¿Qué cosas son? ¿Tú qué tienes? ¿Perdón? Ya, no, ¿qué cosas son los fragmentos de Okazaki? Claro, la ligasa lo que va a ir pegándolos porque están Pedazos de separados. ADN. Estos fragmentos de Okazaki son justamente esos fragmentos que se han ido generando de poco en poco, porque no han sido, como en el caso de ella, de una manera continua, sino por pedazos. Se han ido formando por pedazos. Entonces, esos pedazos tienen que unirse. Y esos pedazos, cada uno se llama fragmento de Okazaki. Más o menos. Lo que está burbuja va a hacer que se expanda. Claro. Esta burbuja va a ir abriéndose cada vez más, ¿no? Cada vez más y va a ir quedando ya así selladita.
Todos estos complejos van a seguir avanzando por los costados y por el medio la burbuja que va a ser más grande, ¿no? Va a ser más grande y va a contener ya quedar así, dos hebras de DNA. ¿Ya? Bueno. ¿Alguna otra pregunta? Ese es lo malo de llegar tarde. Sí. Dice la cadena de ciclo continua siempre va de 5 a 3. Sí. Lee la cadena molde de 3 a 5, pero va creando un DNA que es de 5 a 3 en ese sentido. Y el otro es... El otro trabaja de la misma manera, también, porque la enzima tiene esa especificidad, siempre va a ir en ese sentido. Por esa razón es que, como esta hebra molde en este caso empieza en 5, él no puede leer de 5 hacia 3. Es como cuando tú quieres leer un libro, tú tienes que leer siempre de izquierda hacia derecha. Si tú tratas de leer a la derecha e izquierda, se te va a hacer más difícil, no vas a poder. Entonces es lo mismo para esta enzima. Ella no puede leer en este sentido, tiene que leer siempre en este sentido. Como esta hebra que está acá es contraria a esta, dice, no la puedo leer acá, pero si empiezo acá puedo leer para acá, pero me alejo de la horquilla, yo no me puedo alejar mucho, entonces leo un poquito, ya. Regreso, como hice de acá para acá, ahora regreso acá, leo de acá a acá. Listo. Regreso acá y así voy generando fragmentos. Porque este es el sentido. Este hebra es de 5' y él solamente puede leer fragmentos de 3 a 5. Y la hebra que genera es una hebra de 5 a 3. Y la hebra que se estaría generando sería de 5 a 3, en este sentido. La hebra nueva. ¿Se dan cuenta? Es la razón por la cual tiene que hacerlo así. Siempre va a ser así. Siempre va a ser así, no puede hacerlo de otra manera. Es como te digo que a ti te digan léelo de derecha a izquierda, no vas a poder. No vas a poder. Los japoneses sí pueden. Los japoneses de derecha a izquierda. Muy bien. ¿Otra pregunta? Por favor, que tengan dudas. Yo veo que algunas personas todavía hay algunas dudas. Pregunten. Profe, una duda que me quedó, por ejemplo en el video vimos que la burbuja quedaba en forma recta al final, y en este caso, ¿cómo sería la forma recta que se podría Lo que pasa es que apreciar? todavía acá tienen puntos de unión, pues. Por eso es que va a seguir siendo una burbuja, pero cada vez más grande, ¿no? En el medio va a ir formando ya doble por acá y acá solamente. Se acaba de ver dos hebras, una hebra madre, una hebra hija, una hebra hija, una hebra madre, y acá la que se está abriendo es la hebra madre. Llega un momento en que ya se van a separar totalmente y van a quedar solamente dos cadenas de DNA, una que tenga una hebra hija y una hebra madre, igualito acá. Pero eso va a ser cuando ya terminen, cuando se junten las hebras. ¿Por qué? Porque el DNA es grandísimo. Entonces esto va a empezar a suceder en simultáneo en diferentes puntos del DNA. Y se van a ir abriendo por dos lados, por acá, se va a ir creciendo más estas burbujas, hasta que hay un momento en que las burbujas se van a encontrar. Y en ese momento se encuentran todas las burbujas, ya quedan separadas dos moléculas de DNA que son grandísimas. Por acción de la ligasa. ¿Perdón? Por acción de La ligasa lo que hace, como decíamos, es unir los fragmentos de ocasión. La que va abriendo la hebra, ¿quién es? Ahí está. La helicasa. Ella va abriendo hasta que al final la separa completamente. ¿Ya? O sea, donde están los dos puntitos, ahí es donde lo va a cortar, lo va a separar. No, estos puntitos amarillitos son al verde, claro, esta es la enzima que va a ir rompiendo, va a ir cortando. Y adelante de ella va la topoisomerasa corrigiendo el giro, desenrollando. ¿Y dónde se da la replicación? Es que acá no sé, ellos solamente hablan, acá se da la replicación continua y acá la discontinua que acabamos de explicar. Viene así, viene así, viene así. De mil en mil en realidad. Sino que acá no podemos dibujar 1000 bases, solamente chiquitos, pero es más o menos de 1000 tamaños grandes. Cada fragmento de ocasión es más o menos aproximadamente. ¿Y esos hebras ahí están formados por aminoácidos?
Las bases nucleotídicas, o sea, los nucleótidos son los que van a formar el DNA. Los aminoácidos son los que van a formar las proteínas. Aquí las unidades monoméricas son los nucleótidos. Muy bien. Otra vez lo vamos a ver el video. Solamente ahí aparecen las letras, lo van a ir leyendo. Yo lo voy a ir parando en algunos momentos para que tengan tiempo de leer. La persona que quería una repetición, ahí lo puede ver. Lea, por favor. Continuamos. Esto es lo que preguntaba acá, Vela, ¿no? Vila. Vila. Se van abriendo varios, es que en la lista que me han dado dice Vela. Se van abriendo varios, y ahí están nuestras amigas las SSB. Ajá. Ahí está una burbuja de replicación, y como he visto hay varias burbujas, son varios orígenes de replicación. Por ejemplo, y esto lo hemos mostrado solamente en los eucariotes. Los procariontes tienen otros, es algo parecido, ¿no? Pero tienen otros nombres. Esta es la horquilla, que es la mitad. No quiere decir que así se dé en forma continua, pero para poder estudiarlos, lo partimos en dos, ¿no? De una burbuja la partimos en dos y tenemos una horquilla, y esa horquilla tiene. Ahí están las direcciones, fíjense la dirección. Quiere entrar, no puede. No quiere, no puede entrar. Necesita ayuda. Ella solo puede prolongar una cadena preexistente, por lo tanto necesita de la primasa que va a colocar los primeros nucleótidos. Ahí está. Ese es el primer, eso es el cebador. Ahí está, RNA cebador. Proporciona un extremo 3' libre para que se pueda enlazar la enzima. Y entonces ella recién ahí va a poder trabajar. Por eso es que ahí tiene diferente color. Miren, el RNA anaranjadito y el DNA, que ya se puede sintetizar, tiene color rojo. ¿Ya? Y ahí lo que decíamos a Carlota, la cadena molde es la que va a determinar la secuencia. La cadena molde. Las otras son enzimas nada más que van a obedecer lo que dice la cadena molde. Ponen los nucleótidos que dice la cadena molde. ¿Quién es la cadena molde? Esta es una cadena molde y esta es la otra cadena molde. Ahí está la que repara, la DNA polimerasa 1. Y aquí vemos por qué es que la DNA polimerasa 3 necesita un cebador, porque ella lo que hace es catalizar la formación de enlaces fosfodiéster. Necesita para eso dos moléculas contiguas, ¿no es cierto? Que estén juntas, adyacentes, para poder realizar esta reacción. Los acerca y cataliza esta reacción. La formación de enlace fosfodiéster. Como le decía, esto también se rompe en realidad por una, ¿cómo se llama la enzima que rompe esto? Pirofosfatasa. ¿Se acuerdan que vimos cuando se activaba un ácido graso? También se rompía un ATP a ese nivel. La pirofosfatasa es una enzima que siempre se va a encontrar omnipresente en todas partes. Y su trabajo va a ser justamente romper esos pirofosfatos para generar energía. Esta energía que se va a liberar en ese momento va a hacer de que esta reacción sea irreversible. Se genere y no dé marcha atrás. Observemos ese proceso otra vez en acción. Viene ahí la enzima, DNA polimerasa 3, acerca la base que corresponde. Si es una timina, le tiene que tener una adenina, no le puede traer otra cosa. Si es una citosina, le tiene que tener una guanina, no le puede traer otra cosa.
Y ahora viene nuestro dolor de cabeza. La hebra rezagada o discontinua. Y ahí está la flechita, la dirección, la única dirección que puede leer nuestra DNA polimerasa 3. Esa es la única dirección. Por esa razón la primasa tiene que ponerlo adelante, no lo puede poner acá, tiene que ponérselo adelante. Y él va como el cangrejo para atrás. ¿Ya? No puede avanzar más, entonces el otro tiene que avanzar otra vez. Se abre más nuevamente la horquilla y se vuelve a repetir el proceso. Porque la horquilla siempre va a avanzar en ese sentido, ¿no es cierto? Y va para atrás. Por esa razón no puede ser continua, porque tiene que marchar para atrás. ¿Por qué? Por la dirección de la cadena molde. La cadena molde, lo único que él puede leer es en este sentido, de 3 a 5, no puede hacerlo de otra manera, no es japonés. Lee siempre de 3 a 5. Otra vez viene la polimerasa 1, la línea polimerasa, a corregir, a reemplazar el RNA por DNA. Y viene después nuestra amiga la ligasa para unir los fragmentos de Okazaki. ¿Cuáles son? Acá y este de acá, los fragmentos de Okazaki. Y así van haciendo su vida. ¿Ah? Así van avanzando. ¿Ok? ¿Está bien? ¿Está bien hasta ahí? ¿Sí? A ver, esas personas que pedían repetición, ¿está bien o una tercera repetición? Continuamos. Ya hasta ahora, ya vimos el proceso en la mitad, ahora lo vamos a hacer todo junto. Tanto la hebra conductora como la hebra rezagada por abajo. La primasa le va dando, a los dos le va dando sus primers, pero van avanzando, una va avanzando más rápido, por eso la otra es rezagada, porque va caminando como el cangrejo. Avanza y retrocede, avanza y retrocede. Y en el otro lado, ¿por qué es al revés? En este lado se da en forma continua por acá. ¿Por qué? Por la dirección que tiene. 3 a 5 va por acá. En este sentido sí puede avanzar tranquilo. Y acá no, nuevamente otra vez el mismo problema, no puede avanzar de este lado porque tiene que volver a hacer sus fragmentos de Okazaki. La polimerasa 1, ¿no es cierto? Ahí aparece su nombre acá abajo del participante. Y por último la ligasa, ¿no? Que viene ya a unir nada más, ¿no? Y ahora sí todo junto, y ahora sí todo junto, ¿no? Porque esto es lo que sucede. En realidad todo está en simultáneo, está corriendo para los dos lados. La hebra se está viendo por los dos lados. Por acá un complejo está avanzando en un sentido y el otro complejo está avanzando en otro sentido para ir duplicando todo, ¿no? ¿Sí? En ambos sentidos tiene que haber, en ambas direcciones. Y ahí está lo que estaba preguntando Vila, ¿no? Varias burbujas de replicación hasta que se encuentran y llegan ahí a separarse totalmente. ¿Ah? Muy bien. Vamos a tomarnos un descanso y vamos a, posteriormente a esto, vamos a ver la transcripción de jueves. ¿Ya? Tómense un descanso.